Durante el día la gente puede andar segura y puede ver por qué tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió en su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y el siguiente versículo es la primera certeza de este mensaje. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Como hemos dicho, vamos a poner en el centro de la historia a Marta. Y vamos a tratar de ponernos en su piel y ver la historia desde sus ojos. Y lo primero que vamos a hacer es conocerla a ella y a su contexto. Marta vivía en Betania con sus hermanos Lázaro y María. Betania estaba a escasos 3 kilómetros de Jerusalén, en Judea, y su casa era considerada un lugar amigo para Jesús. De hecho, Betania era un sitio de menos oposición que Jerusalén y servía como refugio para Jesús. Diferentes pasajes muestran cómo la casa de Marta era un lugar de intimidad y afecto entre ellos. Se piensa que era una familia de clase media alta por el perfume que María derramó a sus pies, por el espacio que tenía para acoger a los discípulos y también por la cantidad de gente que acudió a ver, a consolar tras la muerte de Lázaro. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y esto es muy importante. Esto está en Juan 11:5, como hemos leído. La Biblia muestra una relación muy cercana de Jesús con esta familia. De hecho, el texto nos muestra una relación de amistad profunda entre Jesús y Lázaro. Como dice el texto literal, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Así que Marta conocía bien a Jesús, conocía su corazón y Jesús conocía el corazón de Marta. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. De hecho, la gente se asombró por cuánto lo amaba. Marta era el personaje que permanecía ocupado siempre con esmero para preparar la gran cena de Jesús en Lucas 10:38. Mientras su hermana María escuchaba a Jesús enseñando y tiempo después de la resurrección de Lázaro, derramó el caro perfume sobre los pies de Jesús. Esto está en Juan 12:1 y 2. Todo apunta a que Marta era la persona responsable del hogar, la anfitriona y la que recibía a las personas. De hecho, se representa a Marta siempre sirviendo. Mientras Jesús enseñaba en Lucas 10:38-40, dice el pasaje, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. El segundo pasaje, mientras hicieron la cena de honor a Jesús tras la resurrección de Lázaro, en Juan 12:2. Y le hicieron allí una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él.
El verbo usado en ambos casos es un derivado de la palabra diaconía, es decir, un acto de servicio, de hospitalidad y de amor al prójimo. En la cultura judía del siglo I, la hospitalidad era una norma y un deber sagrado, y sirvió esto también como motor del Evangelio, para hospedarse unos a otros. Así que terminamos con el contexto y definimos a Marta. Si tuviéramos que definir a Marta en 3 palabras, usaría servicio, hospitalidad y responsabilidad. ¿Hasta aquí bien? ¿Conocemos cómo era Marta? ¿Entendemos su carácter? Pues ahora vamos a entrar en su corazón y vamos a intentar empatizar y comprender lo que ella sintió en este texto. Cuando Lázaro fallece y es enterrado, según la cultura judía, comienza el Shivá. El Shivá era un periodo de duelo profundo que duraba 7 días. Los familiares de primer grado asumían el estado de doliente, y en este caso Marta y María eran dolientes. Se reunían en su casa mientras recibían visitas. En este tiempo, las dolientes no trabajaban y los vecinos ayudaban a la familia con comida, la acompañaban en el duelo y seguían una serie de reglas para ellos. Por ejemplo, acompañaban al doliente, pero no podían hablar hasta que el doliente no le dirigía la palabra, por ejemplo. Así que Marta avisó a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo, todavía no había fallecido, y Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Voy a repetir esto, ¿vale? Marta avisó a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo, todavía no había fallecido, y Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Por lo que se piensa que Marta pudo estar esperando a Jesús 5 o 6 días. Jesús era su amigo, pero no vino a tiempo. Jesús amaba a Lázaro, pero por algún motivo se entretuvo. Ella conocía a Jesús en la intimidad, sabía en profundidad cómo era Él, pero Jesús no estuvo ahí para acompañarla. No estuvo ahí cuando Lázaro falleció, ni tampoco durante el entierro, ni tampoco durante los 4 primeros días de duelo. Su Señor, su Salvador, el Mesías, en quien Marta puso su fe, esta vez no apareció. Marta vio enfermar a Lázaro, vio cómo fallecía, enterró a su hermano e inició el duelo. Y entre todas las personas que fueron a su casa, no estaba Jesús. Marta sabía que si Jesús hubiera estado junto al cuerpo de Lázaro, tendría el poder para sanarlo. Pero Jesús no estuvo allí. La persona que siempre servía, la que siempre daba todo por los demás, la que abría su casa, la hospitalaria, la que se esforzaba, la anfitriona, a la que les daba cobijo cuando eran perseguidos, la que les cocinaba. Hoy, cuando ella necesitaba ser ayudada por Jesús, estuvo sola. Y si tuviera que ponerle título a este momento, lo llamaría la gran ausencia. La gran ausencia. ¿Cómo crees que se sintió Marta? Me sorprendió mucho la respuesta de Marta cuando apareció Jesús. Dice el texto: a pesar de ello, al 4.º día, cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Dice el texto que María se quedó en casa, pero Marta salió a su encuentro. Y me hacía pensar, qué fe, porque yo estaría enfadado. ¿Puedes imaginar esa escena? ¿Puedes imaginar el momento en el que Marta se encuentra con Jesús y se miran cara a cara? ¿Cómo eran sus ojos? ¿Qué le dirías tú a Jesús en esas circunstancias? Yo no lo sé, pero esto fue lo que dijo Marta. Primero, un reproche y una incomprensión.
Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta sabía que la tragedia podría haber sido evitada, pero no lo fue. ¿Por qué? ¿Cómo se puede entender? Pero si esto es llamativo, aún más llamativo, es la segunda frase de Marta. Y a esto le he llamado la fe inquebrantable. Marta dice, pero yo sé que Dios te dará todo lo que te pidas. Aun estando mi hermano muerto, yo sé que tú tienes poder. Mientras Lázaro estuvo enfermo, Marta esperaba a Jesús como otras muchas veces. Marta esperaba que Jesús, como otras muchas veces, resolviera el problema de la enfermedad. Todo el mundo había visto esto en Jesús. Tenía autoridad. Pero llegados a este punto, el problema ya no era la enfermedad. El problema era la muerte. En su fe inquebrantable, Marta reconoce que en Jesús hay poder suficiente para encontrar una solución al principal problema del ser humano, la muerte. En un acto de fe y de confianza, sin saber cómo podría darse esto, a pesar de sentir que Jesús le había fallado, expresa con sus labios que Jesús, a través del mismo Padre, tiene autoridad y poder incluso sobre la propia muerte. Así que Jesús le contesta y lo hace confirmándole aquello que ella estaba declarando y la manera en la que esto sucedería. Juan 11, 23. Tu hermano resucitará, Marta. Usa el verbo anastesis, anastesetai, es un verbo. Pero Marta no lo entendió del todo. Jesús usa un verbo, una acción, para decirle a Marta lo que pasará con su hermano. En esta cuestión, el propio judaísmo estaba dividido. De hecho, las dos principales corrientes religiosas tenían una posición contrapuesta. En la cultura de Marta, los fariseos eran defensores de la resurrección y sostenían la inmortalidad del alma, mientras que los saduceos negaban rotundamente la resurrección y creían que tras la muerte no quedaba nada. Incluso el propio judaísmo estaba dividido en esta cuestión. Y Jesús le dice, desvelo la duda o despejo la incógnita, ¿no? Tu hermano resucitará. Posiblemente Marta estaba posicionada en el pensamiento de los fariseos y creía en las palabras de Daniel 12:2, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús convierte lo teológico en una afirmación y le confirma a Marta que su hermano Lázaro vencería la muerte a través de la resurrección. Yo pienso que posiblemente cuando Jesús le dijo esto a Marta, Marta esperaba otra solución al problema. Y veremos por qué. Porque realmente esto era algo entendido en su cultura judía. Pero las palabras de Jesús calan en el corazón de Marta y su respuesta fue, es cierto. Así que aquí viene la primera gran certeza. Es cierto, Jesús, mi hermano resucitará. Respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús no solo le reafirma este pensamiento, sino que además se muestra a Marta como el Mesías que lo hace posible. Rompe la teología y se presenta como el medio que permite que esto suceda. Es solo por Él y solo mediante Él que es posible la resurrección y la vida después de la muerte. Así que en el corazón de Marta había una certeza profunda en relación con la resurrección y esto lo cambia todo.
cambia la perspectiva de la propia existencia y, por ende, el propio sentido de propósito. Marta tenía certeza en que Jesús era la solución al principal problema del ser humano y tenía certeza de que Él venció al pecado y a la muerte delante suya. Dice el texto de Corintios: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo». Y hasta aquí la primera historia. ¿Respiramos? Intenso, ¿verdad? Pues ahora vamos a entrar con Job. Así que imaginaos. La segunda historia bíblica se encuentra en Job, del 1 al 25. Y al igual que pasó con Marta, vamos a entrar en el centro del relato para tratar de ponernos en su piel y ver la historia desde sus ojos. Pero esta vez, como Job habla en primera persona, lo que vamos a hacer es entender el contexto, ¿vale? Vamos a entender cómo era Job. Job era un hombre intachable, de absoluta integridad, y se mantenía apartado del mal. Esto dice Job 1:1. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, es decir, 10 hijos en total. Poseía una ganadería extensa y era el hombre más rico de toda la región. Cuando sus hijos hacían alguna fiesta, ¿cómo no era el corazón de Job que a la mañana siguiente ofrecía ofrenda quemada por cada uno de ellos para purificarlo por si hubiesen pecado? El propio Dios reconocía a Job como el mejor hombre de toda la tierra, intachable, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Sin que Job lo supiera, Satanás desafió su integridad ante Dios y Dios, en los misterios de él, permite ponerle a prueba. En un solo día, Job pierde a sus 10 hijos, toda su riqueza, y poco después su cuerpo enferma. Y es cubierto, en este caso, con una sarna dolorosa desde la cabeza a los pies. Su esposa, desesperada por su dolor, lo insta a maldecir a Dios y morir. Pero a pesar de ello, Job no dijo nada incorrecto. Y esto lo voy a leer literal. Le dijo su esposa: ¿todavía estás intentando conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job tenía 3 amigos. Elifaz, venían de regiones diferentes, ¿no? Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el namatita, a los cuales dice el texto que Job amaba. Cuando ellos se enteraron de la tragedia, fueron rápidamente a Ur para verle. Así que cuando llegaron, era tal el sufrimiento de Job que estuvieron junto a él 7 días y 7 noches sin hablarle. El sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Cito literalmente. Después de los 7 días, Job habló y lo hizo para maldecir el día en que nació. Que sea borrado el día en que nací y la noche en la que fui concebido. Si hubiese muerto al nacer, ahora descansaría en paz y estaría dormido en reposo. Job expresó lo siguiente: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que más me horrorizaba. Y cuando leí este versículo pensé: ¿qué es lo que más temo que pudiera ocurrirme? ¿Qué es lo que más temes que te pudiera pasar? Pues eso le pasó a Job. A partir de aquí comienza una conversación cruzada con sus amigos, y aunque sus amigos llegaron para consolarle, vinieron para acusarle. La posición de ellos era que si Dios le había traído sufrimiento es porque hay actos de maldad y pecado en él, y por tanto era su culpa y debía arrepentirse para que Dios levantara su asedio contra él. Hasta llegar al capítulo 19 que vamos a leer, Job había soportado 2 rondas de ataques verbales que lo habían dejado agotado.
Sus amigos le dijeron cosas muy duras, muy crueles, y lo peor de todo, que no eran verdad. Me llamó especialmente la atención esto. Job 8:4. Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo les estaba bien merecido. Sus 10 hijos murieron y sus amigos le dijeron que si murieron sería por algo y lo tenían merecido. Imaginaos. Y el capítulo 18, y por cerrar el contexto, termina con una frase de su amigo Bildad, tremendamente injusta, falsa e hiriente, que dice: este fue el hogar de una persona malvada y el lugar de alguien que rechazó a Dios. Qué injusto, ¿no? Cuánta soledad, ¿no? Ni su mujer, ni sus amigos. A diferencia del pasaje de Marta, no necesitamos interpretar el contexto, ya que aquí habla Job en primera persona y el texto nos muestra su propia introspección personal e íntima. Así que, para entrar directamente en la piel de Job después del contexto, solo hace falta leer. Dice así el texto: ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado, no es asunto suyo, de ustedes. Creen que son mejores que yo y al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Yo clamo socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en la oscuridad. Me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí. Me considera un enemigo. Sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme. Acampan alrededor de mi carpa. Mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente no viene. Tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. Tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia. Porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿No me ha despellado ya bastante? Que mis palabras fueran grabadas, que quedaran escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo, y labradas en la roca para siempre. ¿Y después de esto qué? Dice Job: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Y este pensamiento me llena de asombro. Job era el mejor hombre de toda la tierra. Y ahora su familia, sus amigos y el mismo Dios estaban en su contra y lo rechazaban. ¿Puede existir una injusticia más grande? ¿Puede existir un vacío más profundo? En cuanto a la amistad, Job estaba rodeado de sus amigos y con sus palabras le torturaban, le insultaban y querían aplastarle. Uso palabras literales. Sus amigos se posicionan ante él creyendo ser superiores moralmente. También literal. Está más que solo, en pleno sufrimiento. Está siendo rechazado por aquellos que deberían tenderle la mano. ¿Alguna vez has experimentado este rechazo de algún amigo
de alguien de confianza? ¿La traición? En cuanto a Dios, Job considera que todo el daño que ha recibido proviene de él. El mismo al que él temía y que amaba, ahora le ataca. No le socorre, destruye toda su vida y le despoja de su honor. Piensa que Dios ahora le considera un enemigo y por eso no deja de atacarle. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que Dios te estaba castigando? ¿Que no escucha tus oraciones cuando todo se derrumba? ¿Que te ha dejado solo? En cuanto a los familiares, no hay nadie con él. Todos lo desprecian. Sirviente, su esposa, los niños de la calle. Job dice literalmente, mi propia familia me rechaza. Y clama por misericordia, como si fuera un preso torturado al borde de la muerte. Y aquí vamos con la segunda gran certeza. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día, por fin, estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Job se para y, como diría la expresión, en medio de esta tormenta, pone pie en pared. Después de verbalizar todo el dolor que le consumía, se mira a sí mismo y bucea hasta el fondo de su corazón para encontrar aquello que siempre le sostenía y que para él era una certeza inquebrantable. Aquello que le trae paz, aquello que le daba confianza. Job había hablado de su familia, de sus amigos, de todo lo que le pasaba. Y ahora dice, en cuanto a mí, en lo que me corresponde, en lo que es mío, en relación a lo que creo, en cuanto a mí, independientemente del contexto y del entorno. Yo sé. Y lanza su certeza. ¿Y qué sabe Job? Yo sé que mi Redentor vive y que un día estará aquí sobre la tierra para hacer justicia hacia aquellos que me han hecho mal injustamente. Y que aunque su cuerpo cayera hasta el punto de descomponerse, dice el texto, habrá también una redención que permita volver a ver a Dios. Y esta vez directamente a los ojos. Job tiene certeza que en Dios hay redención y resurrección. Y que algún día veremos a un Dios aún deshecha nuestra piel. La palabra usada en redención es la palabra Goel. ¿Recordáis la predicación de Pepe de Ruth? Goel. La palabra Goel hablaba de un pariente cercano. Goel era un concepto legal de la cultura hebrea que definía al pariente más cercano con obligación legal, según las normas hebreas, de rescatar o defender a una familia en momentos de crisis. Esta era la justicia social del pueblo judío. Cuando se perdía una propiedad, o se caía en la pobreza, o entrabas en enfermedad, o en viudedad, el pariente cercano tenía el deber jurídico de comprar esa heredad para que no se perdiera. Job no tenía a nadie. No tenía a nadie. Y apeló a Dios como su Goel. El sumo pariente cercano. El verdadero pariente cercano que puede
redimir. Al apelar a Dios como su Goel, estaba diciendo que era su pariente más cercano y le atribuía a Dios la obligación y el poder de restaurar lo que perdió. Y especialmente Job perdió su honor. Él quería hacer justicia. Job clama por justicia y restauración, apelando al Goel por excelencia. Y hasta aquí el texto de Job. Duro, ¿verdad? Para seros honestos, cuando me ha costado mucho hacer este mensaje, porque es duro y porque no sabía cómo hacerlo amigable y amable y no transmitir tanto dolor. Pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Y por eso una de las noches pues tenía las lágrimas saltadas leyendo el texto. Porque cómo no entender o acercarnos algo al menos al dolor de Marta y al dolor de Job. Pero ellos expresaron esperanza a través de certeza. Quisiera cerrar este mensaje con esperanza. Leyendo las dos certezas y reflexionando en las palabras de Jesús a este respecto. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía veré a Dios. Y como decía Marta, yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día postrero. Tengamos esperanza que Jesús es la solución al problema del hombre. A veces me gusta ver el símil de un barco en medio de la noche, el barco más grande. Y pienso que se enciende un faro al final, una pequeña luz, y digo, ¿cómo una pequeña luz es capaz de guiar a un barco tan grande en mitad de la noche? Así es la esperanza que Jesús nos ofrece. En medio de la noche se enciende una luz. En medio de la noche, en medio de la incomprensión, en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de la pobreza, en medio de la culpa, en medio de la soledad, en medio de la incomprensión y en medio de la pérdida del honor, Jesús enciende una luz. Y a pesar de lo duro del mensaje, es una esperanza enorme. Así que terminamos leyendo las palabras de Jesús y meditando en que Él es nuestro Goel, nuestro Redentor y el que tiene el poder de resucitar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aun después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Qué vamos a responder? Leemos las palabras de Marta. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Así que espero que podamos reflexionar esta semana sobre esta certeza, certezas profundas que trascienden a la vida y con las que Dios nos trae paz y nos trae una luz. Amén. Señor, gracias porque podemos recibir de tu palabra y aunque a veces el mensaje no es lo que queremos escuchar por el dolor, tú nos traes verdades trascendentales, verdades que transforman
el corazón del hombre, que dan respuesta a la necesidad humana. Y te damos gracias por la esperanza que en ti encontramos. Gracias porque tú eres nuestro Goel, porque tú nos vas a redimir algún día, Dios mío. Gracias porque algún